está invitando a, no sé, a retarme muchas cosas nuevas. No solo es el hecho de no salir, ¿no? O estar restringido, sino también a qué tanto estoy haciendo, digamos, real lo aprendido, ¿no? En torno al hecho de ser hombre, al repensar el hecho de ser hombre, las actividades propias que he tenido en el cotidiano y ahora el hecho de compartir aún más con mi familia, ¿no? El tema de la producción. Son muchos, muchos los temas en las cuales, pues bueno, esta cuarentena creo que no hay persona, evidentemente, que esté sin estos retos, ¿no? Sí. Y Jepson, dinos, ¿de qué medida esta cuarentena ha afectado tu rutina como hombre? Bueno, en realidad, el tema de las actividades propias, ¿no? Del cotidiano, se han visto, digamos, afectadas en el sentido de que me invita a innovar, a hacer cosas adicionales a lo que, entre comillas, normalmente hacía, ¿no? O rutinariamente hacía. Con respecto a lo laboral, pues aquí han restringido lo que es a totalidad las actividades. Con respecto al tema de casa, hago lo que regularmente hago y junto a mi familia, pero nuevamente repito, ¿no? El tema de poder innovar, buscar espacios nuevos, generar momentos nuevos conmigo mismo y con mi familia es a lo cual me está desafiando esta etapa de cuarentena, básicamente. Gracias, Jepson. Quisiera pasar a nuestro colega Wilmer Galarza, que nos habla desde Cochabamba, y hacerte la misma pregunta, querido Wilmer. ¿Cómo ha afectado tu rutina esta cuarentena? ¿Cómo estás viviendo este momento? Wilmer, ¿estás en línea? Creo que no tenemos a Wilmer, entonces nuestro tercer Ahora sí, invitado. ahora sí. Wilmer, ahí te tenemos. Gracias. ¿Cómo estás? Tenía el micrófono apagado. Buenas noches, Jimmy. Buenas noches a todos y todas las personas que se han conectado a este webinario. Y respecto a la pregunta, mira, siento que la afectación a mi vida, a cómo lo estoy viviendo en este momento histórico tan particular, único, nunca antes había estado en una situación así y creo que ninguno de nosotros ha estado en una situación parecida respecto a la salud, pues hay sentimientos encontrados que de pronto se convierten en, llegados en ciertos momentos, en pequeñas frustraciones, ¿no? El hecho de que no puedas elegir salir o no salir, que tengas que estar obligado dentro de tu propia casa, el hecho de salir y al volver tener que limpiarte completamente, desinfectarte, o sea, todos esos nuevos ritos que se han dado en este tiempo por la cuarentena han tenido su proceso de aprendizaje, de asimilación y de pronto en un momento me he sentido un poco también temeroso por todo este panorama del virus. Pero ahora me siento un poco más tranquilo. Siento que la resiliencia tiene que ser más que lo que está pasando y ver nuevas oportunidades en las situaciones novedosas que nos está obligando a enfrentar esta cuarentena. No me siento tan mal, pero bueno, estoy pasándola, digámoslo así, con nuevas expectativas, digamos. Justamente cuando tú hablabas de la resiliencia, ¿en qué medida nosotros los hombres tenemos estas capacidades para poder enfrentar, desaprendernos, aprender, manejar el tema de ausencias, estos temas como tú planteabas de libertad en cuanto a salir, que es como una especie de demanda que los hombres han acumulado en este último tiempo? ¿Cómo tú estás viendo, por ejemplo, la adecuación que los hombres en estos tiempos de cuarentena estamos teniendo en torno al autocuidado, en torno a afectos, en cuanto a la familia, el manejo de la casa, el manejo de la misma soledad? Yo lo enfoco desde el punto de vista del aprendizaje, porque ser resiliente no es algo nato, no es innato. Y peor aún,
no es aprendido dentro de nuestra cultura, particularmente machista y sumamente patriarcal, ¿no? Estamos en un sistema bastante jerarquizado y con muchos beneficios para el hombre. Y en ese sentido, todo lo que has mencionado, los roles hegemónicos del hombre, se ven pues afectados en todas las medidas cuando te obligan a estar en casa, en un espacio donde de pronto no es tu lugar natural, digámoslo así, entre comillas, y que te confinas ahí, ¿no? Generalmente se dice que el hombre tiene que hacer sus labores fuera de la casa. En la casa ayudamos, en la casa nos permitimos dar una mano, digámoslo así. Pero el hecho está que si ponemos la resiliencia por delante, podríamos ver este espacio de tiempo como una oportunidad valiosísima y que no se va a repetir, ojalá que no se repitan pronto, en la de cambiar las cosas para positivo, ¿no? En vez de quejarme porque estoy encerrado en la casa tanto tiempo, ¿por qué no me enrolo en las labores domésticas, en lo que se hace cotidianamente? De buena manera voy asumiendo mi corresponsabilidad en el trabajo del hogar y bueno, obligadamente metido en casa, pero voluntariamente a hacer cosas que de pronto no hacía cotidianamente, ¿no? Eso es lo que me está pasando en lo personal. Estoy asumiéndolo de esa manera y aunque no creas, lo estoy disfrutando bastante bien. Gracias, Wilmer. Quiero invitar a Gustavo Flores para que, desde tu experiencia, Gustavo, hay dimensiones que nosotros los hombres no hemos tenido como una opción, que es el tema de la casa, por ejemplo. Digo, no como una opción desde nuestra formación, sino que más bien se nos esté marginando de este espacio. Pero tú que trabajas en el área de salud, ¿cómo estás viviendo el tema de la cuarentena y de manera particular, cómo estás viendo el tema del autocuidado, que es una de las cosas que nosotros los hombres no hemos tenido como una práctica en nuestras vidas? Y bueno, antes que nada, buenas noches, Jimmy, Wilmer, Gerson y a todos los que nos acompañan, ¿no? El día de hoy, en un momento tan interesante, tan importante, porque nos podemos encontrar virtualmente, ¿no? Sí es muy importante el cambio radical que estamos teniendo como estilo de vida, ¿no? Hay que saber que la salud tiene que ver mucho con los estilos de vida, ¿no? La enfermedad viene a partir de estilos de vida también, ¿no? Entonces, yo trabajo en un primer nivel de atención en la red Sencata y me toca asumir un rol protagónico como director de un centro de salud del primer nivel, donde tengo que preocuparme por una X cantidad de población, cantidad de personas que trabajan en el centro de salud, de sus necesidades, de sus emociones, de sus sentimientos, y tratamos de llevar, como se dice, un sentimiento de seguridad. A veces, por temas políticos o económicos, es un poco difícil, pero no podemos perder la calma, ¿no? Creo que eso es bien importante. En el espacio doméstico, yo transito, digamos, desde el espacio doméstico, porque ahora me toca estar viviendo con mi hijo. Sí es verdad que tiene 18 años, pero de alguna forma nos hemos organizado para mejorar nuestros vínculos, trabajar en cómo nos vamos a cuidar, ¿no? Es bien importante entender que el cuidado es parte de la formación del servicio de salud. Llevo 18 años trabajando en el auto y siempre hemos estado expuestos a llevar alguna enfermedad a la casa, no es la primera vez. Me acuerdo cuando había la epidemia del cólera o el tema del H1N1, donde hemos ido desarrollando actitudes o actividades para prevenir. Ahora estamos en un momento especial, muy especial, porque hay una epidemia mediática de miedo, ¿no? Ustedes saben que el estado de salud de las personas tiene que ver con un bienestar psicológico, social y emocional. Y a veces para mí como personal de salud es un poco difícil buscar ese equilibrio, ¿no? En el tema de alimentación, en el tema de emociones, sentimientos, porque tenemos que apoyar el dolor, la tristeza, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a pacientes con COVID-19, lo que más marca y creo que lo que más mata es el estigma social, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y también tiene que ver con el tema de todo lo que trabajamos en masculinidades, ¿no? El tema del patriarcado, los
mandatos sociales, ¿no? Cómo el hombre no es bien visto dentro del espacio doméstico también, ¿no? Cómo el hombre no podemos entendernos nosotros a veces dentro del mismo espacio doméstico y nos vemos limitados pues, por mandatos construidos a partir del género, ¿no? Entonces, yo sí creo que es bien importante el poder reflexionar desde donde estoy, ¿no? ¿Y para qué? Para tratar de mejorar la situación y sobre todo llevar lo que decía Wilmer, ¿no? El optimismo, ¿no? En un momento, un paradigma positivo, en momentos del COVID-19, creo que es vital porque mucha gente como que pesimista, ¿no? Y hay mucha tristeza también por eso. Y uno de los temas centrales es que de pronto hemos encontrado un espacio para encontrarnos con nosotros mismos, tratar de comer más saludable, porque antes comíamos en la calle, digamos, ¿no? La mayoría de las veces, pero yo sí creo que es un espacio, un tiempo importante. Obviamente va a haber un cambio en los afectos, va a haber un cambio en la forma en que nosotros nos representamos en el espacio público, ¿no? Después del COVID-19. Y creo que algo hemos aprendido y creo que hemos aprendido a valorar mucho el contacto personal, el encuentro, la amistad, el apoyo a las personas que queremos y estar juntos, ¿no? Creo que ahorita lo que más extrañamos es eso y por eso estamos utilizando las redes sociales, que tal vez hubiera sido un poco más complejo sin redes sociales, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta pequeña introducción que nos han hecho nuestros tres invitados. Primero, agradecer a todos los que están uniéndose a este webinar. Una maravilla tener la posibilidad de contactarnos con compañeros y compañeras de México, Colombia, Bolivia en todos los departamentos, Perú. Yo quisiera preguntarles algo que están saliendo como una demanda en el mismo chat en este momento. ¿Y quién de los tres quisiera empezar? Jepson, Gustavo o Wilmer. ¿Cómo enfrentamos esto de una manera positiva? Es decir, ¿cuáles son las herramientas que necesitamos como hombres? ¿Qué estamos aprendiendo durante este tiempo de coronavirus, este tiempo de cuarentena? Porque primero, este no es un espacio de elección. Quiero decir, no es que hemos decidido estar en la casa. Nos está forzando la situación y por supuesto esto conlleva a que no estemos necesariamente en el espacio doméstico por voluntad. Segundo elemento, ¿en qué medida estas 4 semanas o 5 que vamos a tener, tanto en Bolivia como en Perú, nos permiten a nosotros los hombres realmente ser reflexivos y empezar a cambiar, ¿no? Todos hemos dicho, después de este proceso habrá un cambio en la sociedad. Está claro que va a haber cambios interesantes a nivel global, pero ¿y qué pasará con nosotros, los hombres? Uno de los compañeros nos preguntaba aquí, ¿cómo se están redimensionando los micromachismos, por ejemplo? Entonces, bueno, ¿quieres empezar, Gustavo, con una reflexión? Sí, bueno, yo creo que este momento nos permite primero entrar, tener como la palabra autocuidado como central, ¿no? Dentro de la masculinidad, algo que no habíamos tenido presente es el tema del cuidado, ¿no? La cantidad de muertes en nuestro país, por ejemplo, hay mayor cantidad de hombres, ¿no? Y vemos de que los hombres de pronto no estamos acostumbrados a acudir a los servicios de salud, no estamos acostumbrados a cuidarnos como cuerpo, ¿no? Muchos hombres dicen, no, voy a morir y, no, y ya, ¿no? Pero no. Yo creo que ahorita ya tenemos la conciencia del cuidado. Yo pienso que el introspectar en el tema del aislamiento es parte de un autocuidado, una conciencia del autocuidado. Y pienso que eso va a ser mucho bien en el sentido de que si vemos las causas de muerte de los hombres a nivel global, podemos ver de que los hombres se mueren más que las mujeres, ¿no? Y por situaciones que tienen que ver con estilos de vida, ¿no? Con hábitos, ¿no? Entonces, yo creo que va a tener mucho impacto en la vida de los hombres, el que los hombres podamos entender el autocuidado como elemento central. Y el otro elemento, el Gustavo, otro ¿hay un elemento, aprendizaje en este tema? ¿Crees que los hombres empezaremos a tener mayores prácticas de autocuidado producto de esta experiencia? sí, porque es lo central, el aislamiento, lavado de manos, ¿no? El tema de la alimentación para estar con el sistema inmunológico mejor establecido, ese temor a contraer el virus, ¿no? Que creo que ha marcado la agenda de todos nosotros en cuanto a lo que compramos en alimentos, en la forma en que nos relacionamos con nuestras parejas o nos relacionamos con nuestras familias, ¿no? En la forma en que llegamos a la casa, ¿no?
en la forma en que salimos de la casa, ¿no? En la forma en que caminamos en la calle ahora, ¿no? Con las distancias, ¿no? Con ese miedo. Entonces, pero sí también yo creo que se va a redimensionar el relacionamiento del respeto del espacio del otro, el respeto es la demanda social que se está dando, ¿no? Cuánto yo respeto a los demás, cuánto ayudo a contribuir a que como grupo también tengamos una sociedad sana, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención este tiempo es la disminución dramática del consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Que se ha notado también eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a empezar a ver eso, estos aspectos, y lo que hay que posicionar en la agenda pública es el concepto del derecho a la salud. El derecho a la salud uno la construye desde la casa, desde lo cotidiano, ¿no? El derecho de la salud no se lo construye con más centros de salud, ¿no? Se lo construye desde cómo vivimos, cómo amamos, cómo queremos, cómo nos cuidamos, cómo respetamos el cuerpo de las personas, cómo nos respetamos nosotros nuestro cuerpo, cómo hacemos que se respeten nuestras decisiones sexuales o reproductivas, etcétera. Entonces yo sí creo que se va a ver un cambio radical y que a eso tenemos que apuntar todos, ¿no? Aprovechar estos espacios de reflexión donde vayamos empoderándonos en este primer autocuidado, ¿no? Tratar de dar algunas recomendaciones más puntuales, digamos, en cuanto a la alimentación, en cuanto al cuidado, porque se han dado cuenta que el COVID-19 ataca más al temas de hipertensión, obesidad, sobrepeso, el hábito tabáquico, ¿no? Entonces ya hemos entrado en una conciencia global, ¿no? Y también una conciencia medioambiental, ¿no? Entonces yo sí creo que va a haber un cambio positivo, pero también va a haber mayor limitación en varios aspectos que son parte de la cotidianidad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que yo no salía mucho a bolichar, digamos, ahora estoy valorando mucho el bolichar, digamos, ¿no? El salir con los amigos, tomarnos una cerveza, pero hay que redimensionar eso como un valor también importante. Yo quisiera pasar la pregunta a Jepson en cuestión de la dimensión de los afectos. Tú como psicólogo, Jepson, y mañana tendrás la oportunidad de compartir mayor reflexión con Jenny Portugal, me gustaría mucho que nos hicieras una reflexión en cuanto a cómo está el tema de aprendizaje de afectos, porque si bien los hombres no estábamos en la casa y ahora estamos forzados a estar, Gustavo nos dice, habrá un aprendizaje en el tema del autocuidado. ¿Tú crees que habrán aprendizajes en cuanto a expresiones de afectos, relacionamientos familiares, emocionales, etcétera, que siguen siendo dimensiones muy cortadas para nosotros los hombres? Bueno, hay dos factores, ¿no? O indicadores que has puesto muy en claro, y la primera es el tema de la voluntad, que de alguna u otra manera va a condicionar lo siguiente, que es la parte reflexiva, ¿no? Qué tan disponibles vamos a estar los hombres para poder eh, realmente terminar reflexionando en base a las circunstancias que ahora estamos pasando, y qué tanto de esto pues va a ser trascendente en nuestras vidas y va a perdurar en consecuencia en nuestras vidas. Porque quizás por un tema de voluntad, pues simplemente estamos tratando de, digamos, en base al pretexto de ser, entre comillas, resilientes, estemos simplemente tratando de hacer esto más llevadero, y una vez que recuperemos, entre comillas, libertad, pues mantengamos ciertas actitudes, comportamientos, ¿no? O prácticas. Hay que entender también que hay una gran diversidad de hombres, y no solo en sus características y cualidades, sino también hombres que tienen también características y diversidades en cuanto a compañía. O sea, no vamos a encontrar un hombre que tenga la misma voluntad, que esté dentro de una familia numerosa, como que un hombre que esté viviendo solo en un departamento, en un hogar, ¿no? O en alquiler. Y eso probablemente también sea un condicionante para saber qué tanto de motivación va a poder tener en sí mismo y en su entorno para poder finalmente reflexionar. Ahora, en cuanto específicamente el tema de reflexión, sería interesante también poder identificar esto y fijarnos en el costo-beneficio de la reflexión. Si los hombres vamos a reflexionar o cambiar comportamientos en base a la reflexión para poder obtener otro tipo de privilegios, otro tipo de reconocimientos, o es que realmente lo hacemos en torno a lo que se mencionaba hace un momento por parte de Gustavo y también en parte de Wilmer, del tema del cuidado, ¿no? ¿Qué tanto vamos a reflexionar
y actuar en base a una propia voluntad con respecto a nosotros mismos y luego en nuestro entorno. Y además, esto sumado al tema de la compañía, qué tanto vamos a ser, digamos, sospechosos de estos procesos de cambio, reflexión voluntaria, ¿no? Porque quizás nos pueden tomar en algún momento como extraños, ¿no? O como que si lo hace por algo será, ¿no? O mira, nos empiezan a comparar el antes y el después, y eso como que finalmente desmotive o motive a poder dar un sostenimiento de algo, ¿no? Entonces, debemos mucho considerar, en principio, para todo esto, me parece la aceptación, ¿no? La aceptación de que estamos en un momento y una condición inevitable de momento, ¿no? Inmanejable probablemente también de momento, hasta cierto punto, pero que a partir de ese reconocimiento podemos sí permitirnos eh, a realizar, eh, bueno, estos procesos, ¿no? Sin temor. Y, y bueno, demostrarnos a nosotros mismos qué tan capaces somos. Y eso, pues, marcaría una gran diferencia en nuestras propias vidas y serían testigos y testigas de nuestro entorno. Grandes desafíos que se vienen para nosotros los hombres, porque parecería que esperamos que este tiempo de cuarentena nos cambie mágicamente. De hecho, hay una pregunta que está rondando muy fuertemente, no solo en el chat de este webinar, sino como una pregunta que nos estamos haciendo todos en cuanto a la violencia. Y Wilmer, ahí quisiera hacerte a ti la pregunta, ¿cómo tú estás viendo el tema de la violencia desde que hemos visto que en Bolivia ha habido igual casos de violencia, ha habido igual casos de feminicidio, lo mismo que en Perú? Y esto lo estamos asociando mucho al manejo de la frustración. Y si nos damos cuenta, en este momento, Wilmer, la frustración es uno de los temas más complejos que los hombres tenemos que enfrentar. ¿Cómo ustedes en Cochabamba, desde las plataformas en las que tú están viendo el tema de la violencia masculina, la violencia machista, dirigida especialmente a las mujeres, a las parejas y de maneras tan brutales como se dan? Bueno, la violencia intrafamiliar está pues ligada al comportamiento machista al cual estamos tan arraigados en nuestra cultura. Eh, Tenemos una gran cantidad de violencia generada por las parejas de las mujeres y en Bolivia particularmente una gran cantidad de feminicidios que se han dado en la primera etapa de este año, muy, muy preocupante. Pero no han parado con el confinamiento, no han parado con la cuarentena, siguen, continúan. Y ni qué decir con la violencia que debería estar existiendo, porque no se olviden que si está el agresor dentro de casa confinado con toda la familia, con seguridad que este agresor está manteniendo sus actitudes, está manteniendo la violencia y este entorno no puede hacer o nada o no puede hacer mucho para librarse de ello, ¿no? Entonces, no creo que es mágica la situación, no es porque te van a encerrar en la casa que vas a cambiar tus actitudes, sabemos eso muy bien. Durante todo este tiempo que estamos trabajando con gente, haciendo talleres de masculinidades con profesionales, con personas comunes y corrientes que no tienen tal vez formación, etcétera, vemos algún tipo de relación actitudinal relacionada al querer hacer algo. O sea, si tú no quieres hacer un cambio, el cambio no se va a generar por sí. Por lo tanto, creo que este tiempo más bien tenemos que nosotros tomarlo de las astas y nosotros definir que vamos a convertir este tiempo de cuarentena en una oportunidad de cambio. Imagínate, si a nosotros nos han educado fuera del hogar como proveedores, como jefes de familia, como que el que ayuda en casa, y el que ayuda en casa más es el mejor hombre, digamos, pero no estamos
dispuestos a corresponsabilizarnos de todo este manejo que se llama familia, ¿por qué no convertimos este encierro en la posibilidad de salir de él como mejores hombres, mejorando nuestro entorno familiar? Porque eso va a depender de nosotros mismos. Había un comentario de una asistente que decía, los hombres lo están tomando como una obligación y se están aguantando todo porque están confinados. Entonces, vamos a ver buenas actitudes, ganas de mejorar la situación, etcétera, pero que no son reales ni son conscientes. Es más, el aguantarse, el resistiré, esa canción que ya estamos cansados de escucharla en todo lado, no creo que se trate de eso. Creo que hay que tomar la actitud positiva y propositiva de cambio consciente en nuestras actitudes ante la vida. El ceder, el mirar más allá, el permitirnos proyectar más allá de la cuarentena. Como hombre, yo digo, bueno, estoy cocinando en mi casa ahora, pero lo tomaré como un disfrute y lo tomaré como un hábito positivo que lo voy a trascender de la cuarentena, como algo que ya entra dentro de mi espacio habitual, de mi hábito. Entonces, es un reto para todos los hombres. Saliendo de lo intelectual, saliendo de la academia y saliendo de la teoría, ahora nos podemos poner en situación todos los hombres. No solo estoy hablando de los papás, estoy hablando de los hijos también. Porque aquí nos está tocando a todos y a todas. Una imagen que me viene a la mente es de la esposa que dice que mi esposo se encierra en el cuarto, le pone las pipocas y se lo hace todo para que deje de molestar en la casa. Y lo encierra en su habitación, ¿no? Es una imagen muy divertida. El hombre todo dispuesto a quedarse en la habitación y la mujer dispuesta a triplicar su trabajo, cuadruplicar su trabajo en el hogar para que este hombre no moleste. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí prima la costumbre, ahí prima el machismo de parte de todos en ese caso. Y quién sabe, pues, que estemos en situaciones muy conflictivas en estos momentos. Otro reto que se me ocurre es el siguiente. Quitémonos esa imagen de la familia nuclear, de la familia papá, mamá, hijitos, y trascendamos más allá de eso. Quitémonos esa imagen del departamento con 3 habitaciones, sala, cocina, baño, dependencias, y nos trascendamos eso y veamos familias que viven en una habitación con baño compartido en una vecindad. Veamos hombres solos, mujeres solas con hijos que están viviendo en alquiler de habitaciones. O sea, hay mucha gente que en este momento está imposibilitada inclusive de poder alimentarse. Estamos en época de carencia para mucha gente. Entonces, no es pues nuestra imagen personal la que debe primar, sino que debemos ir un poco más allá y voy a decir una palabra que deberíamos tomarla en cuenta en estos tiempos con mucha seriedad, es el hecho de la solidaridad. El que estemos confinados y obligados a tener que cuidarnos de muchas maneras, no restringe el hecho de que seamos solidarios con el otro o con la otra que lo necesita. Sí, nos pongamos todos los elementos necesarios y vayamos a darle al que no tiene. Creo que es importante. Nos demos la oportunidad de darle la vuelta a la cosa, ¿no? Creo que eso es revolucionario en estos tiempos. Ponte un plástico de cabeza y métete a ayudar a la gente. No tengamos el miedo que nos están queriendo implantar y de ahí vamos a salir, creo que avante con la cabeza elevada y decir, he mejorado las cosas en todo este tiempo. Creo que la actitud debería ser esa. Gracias, Wilmer.
Es muy interesante pensar que en este mundo plural y diverso, definitivamente habrá aquellos que están viendo el tema de la cuarentena como un castigo para estar en su casa y otros que lo están viendo como una oportunidad. Estoy leyendo aquí el mensaje de Juan Bascopé que dice: creo que el desarrollar capacidades o habilidades como hombre, dicho esto en el espacio de lo doméstico, etcétera, nos debería llevar también a repensar los estereotipos, ¿no? Por otra parte, estoy viendo mensajes asociados a planteamientos reflexivos en cómo está la masculinidad, por ejemplo, con el tema de la pertenencia o adscripción étnica cultural, ¿no? Esta cuarentena, ¿cómo estará afectando a aquellos hombres en áreas rurales? ¿Cómo estará afectando a la población afroboliviana, etcétera? Me parece que tenemos que pensar que estamos terminando la fase de cuarentenas, tanto en Bolivia como en Perú. E inmediatamente se nos viene una pregunta que es inevitable. ¿Cuáles son los desafíos post-cuarentena para nosotros los hombres? Y quisiera dar pie para que tanto los tres invitados pudieran hacer sus comentarios y dar pie también a que podamos tener la posibilidad de interactuar con algunos o algunas participantes, ya que nos han ampliado el tiempo del webinar, un regalito de la empresa, así que ya no son 40 minutos, podemos llegar a la hora. Entonces, Wilmer, nuestros desafíos como hombres post-cuarentena. Bien, creo que estamos a tiempo de marcar otro ritmo. Aún podemos girar y dejar de lamentarnos, dejar de obligarnos a estar encerrados y retomar todo con nuevas miradas. Planificar un nuevo futuro, reorganizarnos, replantearnos, revisarnos, revivir. Si no tomamos positivamente este espacio de tiempo que se nos está brindando, pese a lo que pese, creo que vamos a salir perdiendo de esta cuarentena. Y la idea es salir ganando de esta cuarentena. Proyectemos en equipo. Proyectemos en equipo tomando en cuenta a la gente con la que convivimos. Será nuestra familia, nuestros amigos, amigas. Tal vez yo vivo solo y estoy conectado, interconectado en las redes sociales. Tratemos de proyectar algo en equipo y con la gente que quieres y te quiere, ¿verdad? También debemos pensar en que muchos de nosotros no hemos sido ahorrativos, no hemos aprendido a reservar y esta cuarentena nos ha dado tajantemente y nos está marcando muy fuertemente. Hay que prever los alimentos, hay que guardar para épocas de escasez. Creo que hay muchos factores que podemos tomar en cuenta para llevar a positivo lo que nos está pasando. No quiero ser negativo y animo a todos y todas a tomar actitudes que modifiquen, que dirijan hacia una mejor realidad desde nosotros, para nosotros, y obviamente esto va a trascender en nuestra comunidad. Gracias, Wilmer. Jepson, ¿cómo tú estás viendo los desafíos para nosotros hombres post-cuarentena? Primero tomando en cuenta de que la post-cuarentena no es que termina y volvemos a una normalidad, ¿no? Está clarísimo que las medidas de bioseguridad, los controles, las restricciones van a seguir ahí, menos rígidas que en una cuarentena total, pero evidentemente esto no es para que se acabe ya. Algunos están planteando que inclusive esto va hasta finales de este año. Y eso quiere decir que los hombres nos vamos a tener que enfrentar a nuevas formas de relacionamiento, a nuevas formas de vivir la vida, porque no es que salimos y volvemos a una supuesta normalidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, en realidad esa es la idea, ¿no? Que todo esto que nos has tomado por sorpresa, ¿no? Pues nos invite a poder no solo reflexionar, sino también cambiar muy sustancialmente las actitudes, ¿no? Los comportamientos y, como bien dices, la manera de relacionarnos. Y para esto no solo va a invitarnos a nosotros mismos, sino también a nuestro entorno, ¿no? No solo debemos considerar cómo nos perciben, sino cómo nos autopercibimos, ¿no? Y cómo autopercibimos también nuestra manera de relacionarnos, ¿no? O sea, si somos, quizás crear más conciencia de que cada frase, cada actitud, cada mirada,
no sé, cada postura que estemos en relación a nuestro entorno, qué tan consecuencia estamos siendo, qué tan positivo está siendo, qué tan violento quizás podemos continuar siendo, ¿no? Y también repensar desde el lado de los hombres como un reto y algo positivo a la vez es el hecho de considerar que muchas de las cosas que nos están retando a hacer esta cuarentena tiene que ir mucho más del tema de roles, de géneros y demás, sino que tiene que considerarse hoy en día y para el futuro también y para nuestras familias, el hecho de que debemos aprender habilidades para la vida, ¿no? Crear habilidades para la vida, permitir habilidades para la vida y desde los hombres permitirnos crear habilidades para la vida. O sea, no solo es el hecho de resumirnos en que antes no barríamos, ¿no? Porque teníamos todo el tiempo no teníamos el tiempo porque teníamos que estar fuera trabajando. Un ejemplo muy clásico, ¿no? Y ahora que estamos en cuarentena, sí llegamos a casa y estamos obligados a limpiar, a barrer, a cocinar, ¿no? A qué sé yo. Incluso, Bien, por eso. pero esto realmente va más allá, ¿no? Va más allá de eso y sería pensarlo más como una habilidad que nos prepare pues, para cualquier tipo de situación, ¿verdad? Entonces, y no solo en las relaciones, sino frente a nosotros mismos, porque aún a pesar de que haya cuarentena o no, no se puede quitar la idea o el instante en que estamos solos con nosotros mismos. Y hay que repensar esto también, ¿qué hacemos en el tiempo cuando estamos con nosotros mismos? Entonces, eso también invitaría a que podamos tener un pensamiento más neutro, ¿no? No tanto siempre pensándolo en que si puede ser calificado como bueno o malo, como más o menos, ¿no? O que me van a reconocer o no, o pueden ver necesariamente como sospechoso o no, sino que sea algo que realmente nos comprometa a nosotros mismos en primer lugar y que, bueno, podamos sentir la felicidad de que, bueno, nuestro entorno, nuestras familias están siendo testigos y testigas de todo eso, ¿no? Entonces, el lado positivo sería poder realmente, aunque suene un tanto romántico, poder vernos, tener una mirada con nosotros mismos y invitarnos, ¿no? Perder ese miedo. No miedo al hecho de vernos como cobardes o tontos, ¿no? O de repente débiles, sino el miedo de poder darnos, en primer momento, como mencioné hace un rato, aceptar esto y bueno, invitarnos, ¿no? Perder el miedo de invitarnos a crear nuevas habilidades para nosotros mismos y para nuestro entorno en consecuencia. Gracias, Jepson. Parecería que esta se vuelve una oportunidad. Habrá que ver cómo la sabemos aprovechar, porque lamentablemente nos pegó de sorpresa a todos y todas, como organizaciones, como sociedad, como Estado inclusive. Entonces, se nos abre la oportunidad de que lo que se ha aprendido o vivido en este tiempo se instale y se traduzca en una práctica cotidiana, continua. Gustavo, hablando de los desafíos post-cuarentena, ¿cómo tú ves los desafíos en cuanto a los hombres y estas prácticas que supuestamente están aprendiendo durante este tiempo? Yo creo que el mayor desafío es valorar el espacio doméstico, ¿no? Yo creo que es como que tenemos que aprender a vivir el espacio doméstico. Yo ya tenía una reflexión hace mucho tiempo desde la paternidad como un factor protector, el ejercicio de la paternidad como un factor protector para no enfermarse, digamos, ¿no? Porque está demostrado, muchos estudios hablan de eso, ¿no? El tema de la paternidad como un efecto positivo para la salud de los hombres, ¿no? Y hoy creo que el ejercicio el ejercicio en la práctica doméstica, como decía Wilmer, en establecer relaciones diversas, de formas de vivir una convivencia en un espacio doméstico seguro y sobre todo velando por el autocuidado, que tiene también que ver con el cuidado del otro en relación al cuerpo, a la vida, a los sentimientos. Yo creo que nos van a generar nuevos valores. Sí es verdad de que la vida y las personas somos muy diversas, tenemos muchas formas de ver el mundo, pero yo pienso que tiene que ver también con modelos a seguir, ¿no? Hay un sistema que de alguna forma yo creo que el post-cuarentena, el post-COVID va a cambiar, ¿no? El sistema patriarcal, el sistema capitalista, pienso que va a tener algún problema, ¿no?
y eso va a generar de alguna forma que nos demos cuenta que hay cosas que a veces no tienen un valor económico, ¿no? Entonces, la expectativa que se tiene a la post-cuarentena yo lo veo con optimismo, un poco dura en la parte económica, pienso principalmente, pero darnos cuenta de que es importante el tema de la salud en la vida de las personas y que la salud ha tenido mucho que ver cómo vivimos, ¿no? Y cómo nos relacionamos entre nosotros. Entonces yo sí lo veo con optimismo, pero también con un poco de preocupación por el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Nuestro país es riquísimo en cultura, ¿no? Y eso también tiene que ver desde el espacio donde estoy, por ejemplo, la migración, ¿no? La migración campo-ciudad, las condiciones de vida. Y también yo veo con mucha expectativa la posibilidad personalmente de poder acercarme más al espacio rural, ¿no? Donde creo que por las condiciones de vida, las características de las personas, en este momento pareciese un espacio más cómodo, ¿no? Donde hay un contacto más estrecho con los recursos naturales, ¿no? En el tema de alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí creo que va a haber un cambio y vamos a transitar como país, ¿no? Y la palabra que yo me llevo y me quisiera que vaya para el futuro es la palabra solidaridad, ¿no? Esa solidaridad que tenemos que tener primero en nuestros entornos más cercanos, nuestra familia, ¿no? Y ahora especialmente con los adultos mayores, ¿no? La solidaridad también con otros, con otras familias. Aló, aló. Alguna ¿Aló? falla en el sistema, sí, Gustavo. Sí, Nos hablabas de solidaridad. De solidaridad y a partir de esa solidaridad y de ese encuentro seguramente tiene que haber una solidaridad de nosotros de clase, ¿no? Yo pienso que siendo un país tan diverso y haber luchado por un Estado plurinacional que después, digamos, ha tenido algunos problemas de la parte política, pues de conocimiento de todos como actores importantes, ¿no? Y como un poco decirte, la esperanza que yo tengo es lo que pasó en Sencata, ¿no? Como un comentario. Al principio todos decían Sencata es una zona terrible, que nadie hace caso y que, etcétera. Y el problema es la generalización de estos enfoques negativos de la población. Sencata tiene más de 260 urbanizaciones, de las cuales yo puedo considerar, por lo menos con las que yo me relaciono, que son 23, las 23 han cumplido la cuarentena, ¿no? Entonces hay lugares y hay sectores que tienen sus particularidades, ¿no? Entonces yo sí creo que la mirada que tenemos que tener es de diversidad, de respeto mucho, de mucha solidaridad y de reconocernos como bolivianos todos, ¿no? Y seguramente vamos a afrontar juntos la crisis económica que nos va a venir, pero seguramente vamos a tener, nuestro país es muy desigual, ¿no? Espero que algún momento, como un país rico que somos del corazón de Latinoamérica, más equitativo, donde toda la riqueza pueda ser distribuida de mejor manera. Gracias, Gustavo. Yo quisiera dejar una pregunta abierta a todo el público, porque acuérdense que este es como el primer programa y como primer programa lo que queremos es que la gente abra un espectro de temas para empezar a reflexionar sobre qué pasa con los hombres en tiempos de cuarentena. ¿Qué temas ustedes consideran serían especialmente abordados en estos programas para que nosotros podamos ir planificando? Mañana vamos a tener la reflexión en torno a sentimientos y soledad en los hombres en tiempos de cuarentena. El día jueves vamos a trabajar el tema de violencia y el día viernes vamos a trabajar el tema de salud y autocuidado. Entonces ya estarían esos temas, pero si ustedes consideran que habría alguno particular que les gustaría que se trate de manera más específica, les invitamos a que nos lo vayan sugiriendo. También agradecer a nuestros compañeros de Brasil y Argentina que se han sumado al webinar. Algunas preguntas que surgen que me parece interesante ponerlas al debate. Tenemos 2 minutitos para cada expositor para que luego podamos dar pie a los otros participantes. La pregunta que nos hacían era, ¿en qué medida todo esto va a cambiar el modelo hegemónico de masculinidad, este modelo machista, o en qué medida el tema del capitalismo también va a ser modificado? Hay dos grandes vertientes.
Una de los teóricos que dicen que sí va a cambiar el mundo, que el modelo capitalista se está enfrentando ya a su fin, que el patriarcado también será seriamente cuestionado, y el otro que es menos optimista, que nos dice que la tendencia es más bien que todos los sistemas de poder de dominación que están vigentes se reafirmen y se mantengan. Entonces, dejando esta pregunta abierta para nuestros expositores, es, además de los desafíos en la subjetividad que nos estamos planteando, ¿cuáles son los desafíos estructurales? Gustavo, Wilmer, Bueno, Jeff. yo quisiera estar diciendo el desafío estructural más ¿Puedes importante es repetir la última parte, por favor? Sí, ¿qué desafíos están ustedes viendo a nivel más estructural? ¿No? Porque sí estamos hablando de la subjetividad en los cambios producto de la vivencia, de la experiencia que los hombres están teniendo por estar en el espacio de lo doméstico, ya sea voluntaria o que lo están descubriendo o están viviéndolo apaciblemente, o hay otros que se sienten forzados y que más bien están esperando que esto termine para salir y sentirse liberados. Esas subjetividades, por supuesto, han de ser afectadas por la vivencia de la cuarentena. Pero ¿cómo miramos el tema estructural? Porque definitivamente el patriarcado será afectado por esta realidad. ¿Será que el capitalismo se va a modificar? ¿Cómo ustedes ven este tema viéndolo de una manera más amplia? ¿Puedo intervenir? Wilmer. Sí, sí. Antes que me olvide, porque se me va a olvidar esta idea. Siento que hay no hay algo concreto, no hay algo que avisoremos seguro por delante. Hay muchas probabilidades de que económicamente estemos en una situación lamentable, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, porque no se olviden que hay una paralización económica en todos los sectores, exceptuando algunos que siguen generando ingresos y que van a dar lugar a, y hay que prepararse a esto, a una insolvencia económica muy fuerte, por un lado, ¿no? Repito, no creo en lo personal que este momento histórico de la salubridad per se vaya a cambiar o modificar las actitudes de la gente, ni mucho menos. Es más, yo estoy sintiendo mucho autoritarismo, una tendencia a querer obligar a la gente a hacer cosas, justificando el hecho de que debemos protegernos todos. Pero ese protegernos todos debería obligar a aumentar las capacidades de diálogo, aumentar las capacidades de interlocución, de la diplomacia y del llamamiento a la paz antes que solventar o fomentar respuestas negativas o violentas de ciertos sectores de la población. Siento que en nuestra Bolivia, por lo menos, va a tener que afianzarse el tema de la presión y fuerza, porque la gente está como que muy susceptible a muchas de estas actitudes. Recientemente veía que se ha aprobado una ley que limita las acciones policiales y militares de parte de la Asamblea Plurinacional, pero estamos en una situación sui generis políticamente en nuestro país. Quien gobierna es de la oposición y en este momento la mayoría parlamentaria como que no puede hacer mucho. Estamos en un momento bien crítico. Siento que esto va a ir más a nivel personal, el cambio de actitudes ante la vida, ante el cambio de tu propio rumbo, pero más no así vaya a afectar en lo general a lo que estamos pasando en el tema de violencias, en el tema de actitudes machistas, etc. Espero que estas reflexiones se amplifiquen en diferentes espacios, que no se está haciendo mucho y que aprovechemos más bien de
lanzar campañas que incidan en estos temas para que la gente los asuma como retos propios, particulares y que, repito nuevamente, vayan a incidir en lo comunitario, en la influencia que podamos tener como seres humanos, ¿no? Eso pienso, no lo estoy viendo muy claro el panorama después de la cuarentena. Gracias, Wilmer. Jepson. Bueno, esa es la parte que más difícil probablemente de contestar en lo que va del tiempo que estamos compartiendo. Y es que es fácil poder hablar, digamos, de nosotros, sobre uno mismo y sobre los y las demás. No podemos atrever a eso, creo que siempre lo hemos hecho y quizás lo sigamos haciendo. Pero personalmente, particularmente pensaba que estas circunstancias iba a ser una fuerza tal que iba a romper realmente, tal y mayor que iba a romper la hegemonía. Pero después, pues tristemente me empecé a dar cuenta que por algo es hegemónico, ¿no? Y por ser hegemónico, pues probablemente pues, emerjan nuevas formas donde el hegemónico pues esté instalado ahí. Hablo en temas estructurales, personales, eh, de pensamiento, conductuales. El hegemónico se va a estar ahí y probablemente lo vemos así, como una opinión también particular, es a razón de que quizás estamos tendiendo a medir esto de manera colectiva, ¿no? Y pues no necesariamente el efecto tenga que ser colectivo para poder decir, sí, hay un cambio, sino que nuevamente nos invita a que de manera muy particular, muy individual, podamos romper eso que conocemos como hegemónico. O sea, podemos tener actividades que pueden ser muy comunes, digamos, ¿no? Pero que no necesariamente tengan que contar con una carga de poder, una carga de violencia, ¿no? Mientras obviamente tú como responsable de ti mismo o ti misma, pues te decidas definitivamente a no replicar, a no reproducir eso, ¿no? Si no, simplemente vamos a seguir echando la culpa al entorno, ¿no? No me motivaste, fue culpa tuya, ¿no? Fue descuido tuyo, y en qué momento vamos a asumir la responsabilidad. En el momento que recuperemos el sentido de la responsabilidad sobre nosotros mismos, sobre lo que decimos, hacemos, sobre nuestros cuerpos, ahí realmente pienso yo que se va a poder romper lo hegemónico. Porque mientras se siga, repito, viendo esto en colectivo, un cambio en colectivo, poco o nada de resultados vamos a seguir viendo. Y este lado sí, es probablemente pesimista, crudo, o de repente ahora genere mucha crítica, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y en la lógica también de que hay una diversidad de personas, hay una diversidad de culturas, hay una diversidad de maneras de pensar y actuar. Entonces, dentro de esa diversidad, esto tiene cierta razón. Muchas gracias. 2 minutitos, Gustavo, estamos casi con el tiempo. ¿Cuál es tu opinión general? ¿Estás sin micrófono? Ahora sí. Gustavo. Sí, bueno, siguiendo la línea de Wilmer y Jepson, ¿no? Yo creo que somos un país riquísimo en diversidad. Y yo parto de que las nuevas estructuras nos damos cuenta que si vamos a hacer políticas de salud, vamos a hacer acciones concretas para trabajar el tema de los modelos de masculinidad hegemónica, lo hegemónico se quita solamente descubriendo el espacio privado, ¿no? Yo sí creo que el espacio privado es algo muy valioso, que ahora lo estamos, pongámosle, disfrutando en cuarentena, como decíamos, ¿no? Ahora, ¿no? Son hombres sin salida, ¿no? Y este espacio que nos está permitiendo es como que recuperamos ese espacio doméstico con nuestra participación, pero también no solo nosotros, sino también las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, yo en algún momento hablaba de que mi reflexión tiene que ver con que si vamos a cuidarnos del COVID-19, hay que empezar cuidándonos en el cuarto y después cuidándonos en la casa, luego en el departamento, luego en el edificio, luego en el barrio, en la zona, ¿no? No tendría sentido encapsular todos en cata
si el caso está en una zona pequeña, en una cuadra, en un manzano, ¿no? Entonces, yo sí creo que es bien importante esa mirada micro, que las políticas hasta ahora no las han tenido, ¿no? Muchas veces miramos todas las acciones estructurales del patriarcado, del machismo, desde una mirada muy vertical, ¿no? Donde tomamos decisiones en función a nuestras propias metas o indicadores desde la autoridad, ¿no? A veces la lectura que a veces tienen los gobiernos son desde la autoridad, y la autoridad podría mandar que todos vayamos a trabajar por el tema económico, pero lamentablemente tal vez el Estado, no sé, se ha mostrado muy solidario con el tema de los bonos, con el tema de no importarle un poco la economía del futuro, que también es otro tesoro, ¿no? Pero es como ir de un lado para el otro, como a los extremos. Pero sí yo creo que hay una mirada del lugar, de la casa, del espacio, a nivel político, ¿no? Y creo que se va a ganar el voto, porque al final el voto te los resuelves en tu almohada, ¿no? Y no te los resuelves y es secreto. Entonces, nosotros nos tenemos que enfrentar a un proceso eleccionario, que lo tenemos pendiente. Nuestro gobierno, sin mucha legalidad y legitimidad, pongámosle de voto, está cumpliendo un rol, creo que importante, afrontando el COVID, pero no está para quedarse, ¿no? Tiene que haber un cambio y una estructuración del nuevo Estado, que ojalá las nuevas propuestas políticas miren la política desde las casas, desde los domicilios, y para que trabajemos, ¿no? Con todo lo que tiene que ver ese espacio, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante, y más aún en nuestro país tan diverso, donde cada comunidad, cada lugar tiene sus propios valores, sus propias creencias, sus propios usos y costumbres, y sobre todo sus propias formas de resolver los problemas, por ejemplo, de salud, ¿no? Muchas gracias. Bueno, de hecho, a los tres quiero agradecerles por haber abierto los temas. No estamos cerrando con esto nada. Será miércoles, jueves y viernes de esta semana que nos permitirá profundizar algunos de los temas que hemos ido abriendo hoy día. Solo comentarles que a nivel del chat fueron llegando varias sugerencias y reflexiones. Una de ellas decía: desde los gobiernos machistas se van a resistir a los cambios. Y esto pues puede ser justamente lo que tú, Gustavo, nos estabas diciendo, ¿no? Se abre la dimensión de lo comunitario, pero hay resistencias estructurales más complejas. Nos estaban pidiendo que podamos hablar, por ejemplo, de cuestiones asociadas a la masculinidad y la diversidad sexogenérica. Así que, Wilmer, estaríamos abriendo la posibilidad de trabajar ese tema. Nos parece interesante. Dicen las cuestiones de los hombres maricas, no blancos. Además, aquí también estaríamos hablando del tema de clase, de adscripción o pertenencia étnica racial. Otro tema que nos sugieren es cómo se fortalecen los micromachismos en cuarentena, que este me parece un tema que no lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que sí, hay hombres que cocinan. Yo, por ejemplo, he estado muy sospechoso de que en los segmentos clase media empezaron a salir los chefs, ¿cierto? Entonces, todos los hombres empezaron a mostrar los maravillosos platos que cocinaban, que tienen que ver con acceso a recursos, economía, etcétera, pero que no es, digamos, el estándar del compartir en sus Facebooks de otros segmentos de clase. Entonces, inevitablemente tendríamos que hacer una reflexión de clase, etnia, y también de cómo los micromachismos se están reconfigurando en estos espacios, porque ya empecé a ver muchas opiniones de hombres maravillosos y hacia hombres que creían ser, o se les dice maravillosos, porque ahora están cocinando, lavando, etcétera, y no saben, como decía Jepson, cuán sostenibles pueden ser en el tiempo. Nos dicen también el manejo del estrés. Aquí creo que Gustavo con el tema de salud mental, y Jepson y Jenny podrían trabajar afectos, sentimientos y soledad, que puede ser un tema muy interesante. Mañana podríamos abordar el tema del manejo del estrés. De hecho, el manejo de la frustración es un tema importante en el tema de violencia. Nos dice Patricia que le gustaría mucho que se profundizara la corresponsabilidad de cuidados en el hogar, que creo que este es como el tema boom en este momento, ¿no? Por el tema de democratización de roles o flexibilización, y si esto realmente conducirá a un elemento de corresponsabilidad. Por otro lado, nos están planteando un tema que no lo habíamos visto, que es las paternidades en tiempos de cuarentena, ¿no? Entonces, ya Gustavo nos estaba contando cómo está reconfigurando su relación con su hijo de 18 años, pero sí me parece importante que podamos abrir un webinar específico para hablar del tema de familia y paternidad, ¿les parece? ¿Qué estrategias podríamos implementar para precautelar la salud mental de los hombres en tiempos de cuarentena?
Nos están pidiendo también que podamos abordar estrategias sobre las paternidades, es decir, cómo se puede ejercer una paternidad más activa en estos tiempos y que sea sostenible en el tiempo también. Resiliencias no violentas en tiempos de crisis. Mañana creo que podemos trabajar eso también, Jepson. Es muy importante, dicen, que esta programación pueda también hacer reflexiones sobre masculinidades hegemónicas versus masculinidades no hegemónicas en cuarentena, porque yo creo que sí se han dado también tensiones a unidades familiares entre aquellos que son más flexibles en sus esquemas masculinos y aquellos que son más rígidos, ¿no? Entonces, seguramente esto ha generado tensiones y habrá que reflexionarlos. Javier Fernández nos dice que se debería hablar sobre temas políticos de la relación del poder en un contexto de ultraconservadurismo y el neoliberalismo que está profundamente restrictivo, como se está planteando hoy día. La militarización también nos dicen que debería ser reflexionada porque aunque se está militarizando el país, esto no garantiza el espacio de lo privado. La gestión del poder a través de los cuerpos, estamos viendo que hay una nueva política sobre los cuerpos que se está desarrollando a nivel global. Y la sexocompulsividad y los hombres en cuarentena, que esto también es un tema interesante, ¿no? Cómo los hombres estamos viviendo nuestra sexualidad en cuarentena. Entonces, creo yo que se nos abren varios temas, vamos a programarlos. Quisiera nuevamente invitarles a que durante el miércoles nos sigan y nos acompañen con el tema de sentimientos, afectos y soledades en los hombres. Nuestros invitados serán Jepson Marín, psicólogo de Perú, y Jenny Portugal, psicóloga forense aquí en Bolivia. El día jueves estaremos trabajando el tema de las violencias y para esto estaremos contando con la participación de Cecilia Saavedra y de Santi Esteban de Tarija. Y el día viernes estaríamos trabajando el tema de autocuidados y salud con la participación de Gustavo Flores y todavía estamos viendo quién más se nos suma para poder participar en esta reflexión. Quedan todos y todas invitadas, estamos en el tiempo que habíamos estimado para poder participar de este webinar. Espero que todos y todas hayan sentido que esto brinda dos elementos principales. Uno, darnos la posibilidad de reflexionar sobre estos temas desde la masculinidad. Y dos, brindarnos herramientas que nos permitan empezar a afrontar esto de una manera más positiva, pero también más proactiva en una perspectiva de futuro en la que nuestras prácticas se traduzcan en culturas donde el cuidado, la paz, la afectividad, la democracia, la igualdad sean elementos centrales de nuestra vida como hombres. Muchísimas gracias, Jepson, Gustavo y Wilmer, y dejamos abierto que el día de mañana nos sigan a la misma hora y podamos abordar de manera específica el tema de sentimientos, afectos y soledades. Muchas gracias, un placer haber estado con ustedes. Muy bien, gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias a todos.